Moldavia es un país que destaca por sus contrastes, y para que lo entendáis mejor, queremos comparar en un solo vídeo la ciudad con el campo, la capital, Chisinau, con uno de sus pueblos, Dubasari Beki. Bună ziua, bună ziua. Empecemos por el campo. Obviamente la lista de servicios de que disponen es menor, pero en los vídeos anteriores ya vimos la abundancia de sus fincas. Así que demos un paseo hacia el centro del pueblo. Recuerdo muy brevemente que esto es Dubasari Beki, estamos a 30-40 minutos de Chisinau, la capital de Moldavia, tiene 6.000 habitantes. Bueno, estamos aquí en la carretera que cruza el pueblo. Aquí vais a poder ver pues gente en bicicleta, muchísimas furgonetas, pero también muchos BMWs, Mercedes y coches que a lo mejor no habéis visto en vuestra vida. Existe una dependencia energética de Rusia enorme y debido a la diplomacia energética rusa, todos estos países y Moldavia el primero, pues sufren las consecuencias de lo mismo. Y aquí los inviernos son muy fríos y obviamente toda la energía pasa por generadores y transmutadores que están en Transnistria. Tenéis el instituto de Dubasari Beki. Tiene bastante buena pinta. Un supermercado, aunque no lo parezca, está bastante bien nutrido. Aquí podéis ver el parque y la pista de fútbol en torno a la zona central del pueblo. Tampoco es tan distinto de lo que podemos ver en otros países. Como veis, incluso aquí los americanos pusieron algo de dinero para montar el centro sanitario. Bueno, hemos llegado hasta el ayuntamiento de Dubasari Beki. También el alcalde del pueblo nos ha dejado grabar un poquito su despacho, la sala de reuniones, y ha estado un rato hablando con nosotros de las realidades de un pueblo de Moldavia. Desde luego que lo que hacen falta aquí son inversiones. No se puede decir otra cosa, hace falta dinero para mejorar las condiciones que tienen ellos. El alcalde me comentaba pues, que hay un bosque que lo han cuidado y adecentado con unos polacos, que el centro sanitario puso el dinero Estados Unidos, que hay un centro de mayores y menores para su atención en tiempo libre que está sufragado por el gobierno austríaco. Y así es como pueden construir nuevas cosas, ¿no? Así que, bueno, si queréis conocer algo más de Dubasari Beki, buscarlo en internet, pondré un enlace en la descripción también, incluso si queréis escribirle un email al alcalde, pues para crear cualquier tipo de relación y futuros proyectos, desde luego. Ahora sí, cambiemos las calles del pueblo por las de la capital. Chisinau, una urbe de casi 800.000 habitantes, de un total de 2,5 millones que tiene el país. No os penséis que aquí se libran de los atascos, los soviéticos tampoco dieron con la clave. Y curiosamente, en vez de encontrarme una capital gris, solo veo colores, colores y más colores. Estamos en la calle peatonal Eugene Doga, una calle que va a otro ritmo, con sus cafés estilo francés, restaurantes, tiendas. Sus estatuas nos hablan de mensajes universales con un toque de humor. Pero la realidad siempre supera la ficción. El jardín y la plaza de la Catedral Metropolitana nos acompañan hasta la cabeza de este país. El edificio del gobierno de la República de Moldavia. Un lugar desde el que se controla todo. Y lo hace una mujer, Maia Sandu. Moldavia finalmente está trabajando en las tareas políticas que tiene por delante. Así que mejor no molestar y sigamos viendo la ciudad. Andando por sus calles y observando sus gentes,
no puede negar decir que está en un país de Europa del Este. Pero a la vez existen innumerables similitudes con el lado occidental. Lo que sí que podría resaltar es que el porcentaje de mujeres parece algo más elevado de lo normal, pero por lo demás, escenas de siempre. La gente pendiente de sus móviles, niños que juegan, personas con prisa, la rutina de cada día. Como he comentado y habéis visto, existe un esfuerzo por hacer lucir la ciudad, llenarla de colores, pintar murales, además de una decente oferta cultural en la zona centro, todo organizado y fácil de situar. Las zonas verdes, como en Dubasar y Beki, también son respetadas en Chișinău, una de las capitales verdes de Europa, destacando el parque Valea Morilor y su lago, que os recomiendo ir a visitar 100% y darte un paseo en las inmediaciones, así como el jardín público Stefan cel Mare, donde podéis encontrar el Café Bonjour, un clásico de la ciudad. Lo antiguo y lo nuevo. Podríamos decir que Moldavia vive entre dos mundos, y en cierta medida es así. Pero hablando con la gente, con los vecinos, con los que viven fuera y vuelven en verano, todos quieren vivir mejor, con más libertades, con independencia económica. En definitiva, una mejor calidad de vida. Es cierto que aún quedan reminiscencias del pasado, que se van disolviendo como aquellos dibujos en el suelo de Mary Poppins, pero el futuro no espera por nadie. Y si Moldavia vive entre dos mundos o no, no lo voy a decidir yo, serán sus ciudadanos. Por nuestra parte, volvemos a la seguridad del pueblo. Nuestro viaje ha llegado a su fin. Le decimos hasta luego a Moldavia, pero seguro que encontraremos otras historias que narrar allá donde nos encontremos. Gracias por seguirnos y buen viaje.